Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de la fe. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Para evidenciar la fe de Abraham en el pacto que Dios estableció con él, tuvo que circuncidarse él y toda su casa. Ese acto fue su compromiso a lo que Dios le había prometido. Lo mismo ocurre con nosotros. La muestra de compromiso a la fe en Jesucristo es por medio del acto público del bautismo. Con este acto formalizamos el compromiso a la fe. Segundo, la expresión de medida de fe que el apóstol menciona en Romanos capítulo 12 no se refiere a una medida cuantitativa de la fe. La fe no se mide por una cantidad, sino que la fe se mide en términos de nuestra relación con Dios, en el resultado de esa relación en el tiempo con nuestro Señor. Tercero, por otro lado, tenemos la expresión poca fe, que en griego es oligopistos. La Reina Valera ha traducido esta expresión con una medida baja de fe, pero que tiene relación a la falta de confianza, o mejor dicho, a una persona incrédula. La expresión poca fe es un término que se usa repetidamente en Mateos, en su registro del Evangelio, y en todas se refiere a cómo Cristo increpó a los discípulos en cuanto a su poca confianza en Él. El apóstol Pablo usa metáforas e hipérboles en sus expresiones acerca de la fe para denotar crecimiento, para poder dar a conocer cómo aumenta la fe en los fieles y que el resto de las iglesias vean ese crecimiento. Es así que cuando las noticias de las iglesias llegan a él, por ejemplo, la de los hermanos en Colosas, Pablo se expresa de la siguiente manera en Colosenses capítulo 1. Y leo desde el versículo 3 y dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, y cómo la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8, en la versión Reina Valera. Todo este párrafo de la carta a los colosenses habla como el apóstol Epafras fue el que llegó a ellos con la buena noticia, y cómo Pablo se alegra con su equipo de apóstoles y colaboradores de saber acerca de los colosenses. Es por eso que él, cuando dice habiendo oído, él está testimoniando ahora por escrito lo que le llegó como noticia a todo el equipo. Por eso que él está diciendo: nosotros escuchamos de ustedes y por eso siempre oramos por ustedes. Es importante resaltar que la fe y el amor de los colosenses reflejaron en resultados como en todos lados en donde es predicado el Evangelio del Reino. Pablo tiene una visión global del Evangelio al usar la expresión en todo el mundo, que en griego la palabra que él usa es cosmos, pues él se refiere a toda la humanidad con esta expresión. El Evangelio es para todos, y es por ello que desde que partió en su primer viaje en el año 46 después de Cristo desde Antioquía de Siria, él entiende la globalización del Evangelio. Por eso que él dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer,
El Evangelio es realmente para todos. Y ese es el sentido de amplitud y cobertura que impregnó en sus viajes y, por supuesto, en las misiones de expansión de las cuales sus colaboradores fueron los precursores. Otro ejemplo de la metáfora que nos habla Pablo es cuando se refiere a la iglesia de Tesalónica. El apóstol nos dice en la segunda carta escrita a los tesalónicos lo siguiente: amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino, por el cual hoy día sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 6, en la versión NTV. La expresión de que la fe florece es para poder graficar con un término agrícola que la fe de los tesalónicos estaba dando fruto pese a la persecución que estaban teniendo. ¡Qué maravilla es esto! Pues aquí tenemos una muestra escrita de que la confianza en el Señor, al tornarse sólida y firme, da resultados aún en circunstancias difíciles como la persecución. Los tesalónicos llegaron a creer en el Evangelio en medio de una fuerte crisis económico y política. Así quedó en el relato de la primera carta de Pablo, escrita en el año 51 después de Cristo, y nos dice: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo, nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 7, en la versión NTV. El apóstol constituyó la congregación de Tesalónica en su segundo viaje misionero en el año 50 después de Cristo, y acompañado por Silas. La casa de Jasón fue el lugar de la iglesia de los tesalónicos, como nos dice Hechos capítulo 17. Sin embargo, tuvieron que salir antes de tiempo de Tesalónica por la persecución de los judíos y las autoridades de la ciudad. Es por ello que él, estando en Corinto, Grecia, escribe estas cartas pastorales en los 18 meses de permanencia allí. Con esto, las cartas a los tesalonicenses son fechadas entre el 51 después de Cristo y el 52 después de Cristo, con solo unos meses entre una y otra. ¿Por qué menciono estos datos? Pues si nos fijamos que en poco más de un año, la iglesia de Tesalónica abrazó tan fuerte el Evangelio que creció sorprendentemente, mucho más rápido que el resto de las iglesias que estableció Pablo con el resto de su equipo de apóstoles. Al examinar los datos que registra Lucas, en el libro de los Hechos, la iglesia de Tesalónica junto con Filipo y Corinto estaban en el radar del Espíritu Santo. Y es por ello que le prohíbe a Pablo ir de nuevo a las iglesias de Asia. Esto está en Turquía. Y así lo menciona Lucas en Hechos capítulo 16, versículo 6. Fue así como Pablo entiende la brújula divina y nuevamente amplía el horizonte a algo más extenso aún, no solo a Turquía con el Evangelio, sino que ahora en el segundo viaje era de entrar con la buena noticia del Evangelio del Reino a Europa, a la cuna del Imperio Romano y partiendo desde Grecia para llegar finalmente a Roma. Hay tres elementos en la vida del Hijo del Reino que Pablo resalta a menudo en sus cartas, que son la fe, la esperanza y el amor, tal como lo hemos visto en el ejemplo a los Colosenses y el ejemplo de Tesalónica. La versión NTV deja mucho más claro el pasaje de 1 Corintios capítulo 13, versículo 13,
en la cual nos dice, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Y tiene toda la razón, la esperanza es para siempre, la fe es para siempre y el amor, que es Dios mismo, también es para siempre. Estos 3 elementos son los que constantemente resalta como testimonio el apóstol de todos los hijos formados en cada una de las iglesias fundadas tanto por él como por su equipo de colaboradores. La fe tiene frutos, la fe tiene comprobación. Nadie que no crea con todo su corazón al Señor no va a poder ver el testimonio de su fe comprobado. Ese es el carácter de la ejecución de la fe, que nos habla el apóstol en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. La fe es la demostración de lo que no se ve. Cuando dice que la fe es la demostración de lo que no se ve, nos dice claramente que Cristo puede ser demostrado con frutos y con obras. Cuando Lucas registra las palabras de la partida de Cristo a la presencia de Dios, nos dice en Hechos capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8, en la versión Reina Valera. La amplitud del testimonio es el reflejo del poder del Espíritu Santo que recibirían. En otras palabras, la magnitud del poder que van a recibir va a ser demostrado no solo en Jerusalén, sino que en todo el mundo, en un plan establecido y escalonado, partiendo como centro neurálgico a Jerusalén, y que iba a llegar hasta los confines de la tierra. La fe tiene implícito el sentido de traspasar los límites. La fe tiene por objetivo desafiar las leyes de la naturaleza. La fe traspasa el razonamiento humano. La fe tiene por misión fortalecer la esperanza en Cristo. La fe motivó a un Pablo a llegar a lugares insospechados y a su equipo de apóstoles también llegar mucho más allá, ya que, encarcelado Pablo, la misión siguió su curso y sus colaboradores no solo expandieron el reino, sino que también fueron confirmando el estado espiritual de cada una de las congregaciones establecidas. La expansión del reino es cuestión de fe. No existe otra motivación más primaria que la fe, pues el Evangelio es fe. Es por ello que la palabra está regada en todos los libros del Nuevo Testamento. Todo se relaciona con fe, todo parte desde la fe. Si no crees, no puedes ser salvo. Si no crees, no puedes ver milagros. Por eso que desde el minuto que creemos, la obra de la fe se manifiesta en nosotros. En estos días conversaba con mis alumnos que nuestra fe debe ser demostrada. Es verdad que a Dios no le vemos, pero sabemos que existe por medio de la fe, y nuestra relación con Él se fortalece por medio de la fe. Creer por creer no es suficiente. Debe haber demostración. Miremos lo que nos dice el apóstol. En Hebreos capítulo 11, desde el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículos 2 al 6, en la versión Reina Valera. Por la fe fueron aprobados los antepasados. La expresión es por la fe, todos los que creyeron recibieron respuesta y fueron salvados. Eso es lo que quiere decir el apóstol con esto. Y luego empiezan los testimonios de fe, a ser nombrados uno por uno.
Y esta lista comienza desde Abel. ¿Por qué desde Abel y no desde Adán? Porque Adán faltó al pacto por su falta de fe, su falta de compromiso y fidelidad a Dios. Por eso fue expulsado del huerto en Edén, pero Adán entiende su pecado. Y es por eso que forma un par de hijos. Y uno de ellos es Abel, que empieza a caminar por la fe. Es por esto que los testimonios de fe parten desde Abel. Luego la fe permanece y después de varios cientos de años viene un Enoc, quien permanece en la fe y el Señor lo lleva al cielo o lo arrebata. La fe de Enoc fue tan importante su caminar, que el Señor se lo lleva. Pero antes de llevárselo, su fe dejó testimonio. Notable, ¿no? Pero el apóstol se detiene en este relato de los testigos de fe para darnos una premisa. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y con esta expresión no nos habla de una fe inicial, no nos habla de una creencia, sino que nos habla de una perseverancia en la fidelidad a Dios. Por eso que existe una notable diferencia entre un creyente, que dicho sea de paso, es aquel que solo cree en Dios, y un discípulo. Pues la fe es una obediencia y disciplina aplicada. En eso se entiende la fidelidad. Note usted que el apóstol continúa diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por ello que aquí pistis es fe, pero una fe vivencial, experimentada. Pistis en este versículo es fe en la fidelidad a Dios, en una perseverancia. Y al decir crea que Dios existe, es para tener resultado o galardón. Es necesario tener fe. Sin fe no se puede ser fiel. Y sin mi fidelidad no puedo tener respuesta o comprobación. La fe es una vida, es una permanencia constante en el tiempo. No es una reunión dominical. Eso de nada te sirve si no vives una vida en fe. Nuestro Señor, ante la tumba de su amigo Lázaro, tiene la siguiente expresión. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan capítulo 11, versículo 40 en la versión Reina Valera. Note usted que Marta, en su falta de fe, le dice que su hermano lleva 4 días muerto y que no hay nada más que hacer. Pero allí estaba el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, él iba a demostrar la fe de manera de dejar en jaque y estupefacto a todo el racionalismo humano que estaba impregnado en cada uno de los que estaban allí presentes. No existe registro en el mundo de personas muertas por más de 4 días y que vuelvan a vivir. ¿Por qué? Por la simple razón que la vida tiene su tiempo, pero el único que puede desafiar a las leyes de este mundo es Jesucristo. ¿Quieres ver la gloria de Dios demostrada? Para ello debes tener fe, pero una fe permanente en un estilo de vida y no en una reunión cada domingo como cualquier religioso. ¿Lo vas entendiendo? Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por entender cada vez más de la revelación de tu palabra. La fe es una posición, la fe es una permanencia, es una vida en fe. Padre, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender en esta hora que necesitamos vivir una vida de fe. Y esa vida de fe es en todas las áreas de nuestra vida. No es solo en la parte espiritual y cuando vamos a un recinto, sino que es en cada vivencia del día a día, en cada minuto del día, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en toda obra y acción que estamos haciendo. La fe debe estar puesta y nuestro pensamiento, nuestra convicción, nuestra certeza debe estar en Jesucristo. Padre, ayúdanos para entender estas cosas, para empezar a aplicar a Cristo en cada una de las áreas de nuestra vida y por fe empezar a ver resultados en todas las áreas que nosotros no podemos lograr. Yo sé que tú eres poderoso para demostrarnos en esta hora, en cada una de nuestras vivencias, cómo tú te manifiestas por medio de la fe. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, ser fieles, Señor, a tu mandato, ser fieles al pacto que tú estableciste por medio de Jesucristo.
Ayúdanos, Señor, también a fortalecer la fe, nuestra creencia y posición en Jesucristo. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para seguir conversando acerca de la fe y a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue los episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo. O bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos más de 7.000 hijos del reino y vamos a llegar este año a ser más de 10.000. Por eso da me gusta y comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí.